Bueno, entonces les contaba que ellos utilizaban esta grasa incluso se la echaban al café. Entonces, antes de empezar a caminar largas distancias, eso era como el boost que usábamos. Nos tomábamos el café mezclado con estas grasas, que realmente son grasas saturadas no hidrogenadas. Pero sin ir más tan lejos, vemos que en La Guajira, Colombia, quiero contarles que yo soy guayú, de papá y mamá guayú, criada con los guayú y en La Guajira, Colombia. Con un amigo llamado Wilder Guerra, que es antropólogo, estuvimos mirando la dieta de los guayú y vimos que ellos no enfermaban los guayús ni de diabetes, ni tenían enfermedades cardiovasculares o enfermedades por dislipidemias, hasta entrados los años 80, que fue la época del intercambio cultural tan grande por la famosa bonanza marimbera. Fue cuando entró la Coca-Cola, o como le decimos los guayú, cuando entró la civilización a La Guajira, porque antes de eso no había carreteras que nos conectaran con el resto del país. Entonces nuestra alimentación era muy básica y también utilizábamos el cebo de cabra para nuestra alimentación. Incluso utilizábamos una chicha de maíz y a eso la enriquecíamos con cebo de cabra, de una cabra, pues en los guayús usaban cabras vírgenes, hembras, pues. Entonces, esto para tener un poquito de antecedentes. Bueno, Mark Hyman es uno de los grandes investigadores del uso de las grasas saturadas en la alimentación, en nuestra alimentación, y es una de las personas que a través de sus investigaciones ha hecho revisiones sistemáticas y revisiones del estado del arte y llega a la conclusión que nos han hecho creer que las grasas son malas y que si las comemos engordaremos. Durante esta conferencia vamos a ver cómo vamos a ir quitándonos ese velo que tenemos contra las grasas. Algunos mitos sobre el consumo de grasas es que, uno, si comemos grasas, engordaremos. Les quiero contar que en mi experiencia, cuando estuve en los refugios tibetanos, que la verdad era muy poco el carbohidrato que comía, nunca estuve gorda, tuve mi perfil lipídico muy normal, yo creo que mejor de lo que había tenido en toda mi vida, y por otra parte era delgada, pero con muy buena musculatura. Entonces, eso es uno de los mitos que debemos romper. También nos dicen que las grasas provocan enfermedad cardiovascular. Está demostrado que más de 184,000 muertes al año por enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos se dan por el consumo de carbohidratos y de azúcares. Son las principales causas de enfermedad cardiovascular, no las grasas como nos han hecho creer. Y nos dicen también que todas las grasas son dañinas para la salud. En este punto es importante que diferenciemos muy bien lo que es una grasa saturada, no hidrogenada, y una grasa saturada hidrogenada. Sabemos que las grasas saturadas son aquellas que tienen completos todos los enlaces de hidrógeno, y que las saturadas hidrogenadas es cuando se toma una grasa poliinsaturada o monoinsaturada a las cuales le faltan algunos enlaces de hidrógeno y mediante altas temperaturas o procesos químicos le añaden esos enlaces y saturan la grasa. El problema de estas grasas
saturadas hidrogenadas es que se vuelven muy débiles sus enlaces cis y van a rotar con mucha facilidad. Al calentarlas, rotan y se convierten en moléculas trans. Es como si todos los enlaces de hidrógeno y carbono cambiaran de sitio. Entonces se convierten en grasas trans. Y estas grasas hidrogenadas, grasas saturadas hidrogenadas, son las que serían dañinas para nuestra salud. Bueno, el estudio longitudinal más grande que se ha hecho sobre la influencia de las grasas o el efecto de las grasas en la enfermedad cardiovascular ha sido el estudio del Lyon Heart Disease, que fue hecho por la Asociación Americana del Corazón. En este estudio se dieron cuenta que las personas, países donde se consume dieta mediterránea, sabemos que la dieta mediterránea es alta en grasas, en aceites de oliva, incluso en aceite de coco, en quesos muy altos en grasas saturadas, tienen menos riesgo de enfermedad cardíaca que los estadounidenses, que tienen una dieta predominantemente rica en carbohidratos. Entonces, aquí les quiero mostrar una diferencia entre la paradoja francesa y la paradoja americana. En la paradoja francesa vemos que ellos consumen una dieta rica en mantequilla y foie gras, que literalmente traduce hígado graso. El foie gras es sacado del hígado de patos. Y estos son altamente ricos, son ricos en grasas saturadas. Este hígado de pato son patos que son alimentados con mucha grasa. Y estos paradójicamente presentan 10 veces menos enfermedad cardiovascular que sus vecinos ingleses. Y a su vez presentan 50 veces menos riesgo cardiovascular que los estadounidenses y en general que los americanos, porque nosotros los latinos tenemos una mediocopia de la dieta estadounidense. Y la paradoja americana o estadounidense, vemos que ellos no recomiendan las dietas ricas en grasas y por el contrario tienen dieta baja en grasas saturadas y rica en carbohidratos y en azúcares. Tienen altos índices de riesgo cardiovascular, incluso desde la adolescencia vemos ya niños con ateromas y con enfermedad cardiovascular, con altos índices de diabetes, y en Estados Unidos tenemos un alto índice de diabetes tipo 2. Entonces ya aquí vamos viendo cuál es la dieta que queremos seguir o queremos recomendarle a nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuál sería aquí la influencia del carbohidrato en el metabolismo? Vemos que los carbohidratos aumentan la producción de insulina y por lo tanto aumentan la acumulación de grasa en el músculo y en la grasa y en el abdomen. Entonces aumentan el índice de grasa visceral, lo cual se convierte en un alto riesgo de infarto de miocardio. A su vez, enlentecen mucho el metabolismo. También aumentan la sensación de hambre y tienen un efecto anabólico en el metabolismo. Por otra parte, las grasas no elevan la producción de insulina y no se almacenan porque son una fuente rápida de energía.
Ya vamos a ver la forma, cómo se absorben, es lo que nos lleva a que estas grasas no se almacenan y reduce el apetito, tienen un efecto catabólico. Entonces, ¿qué son los triglicéridos de cadena media? Tenemos que los triglicéridos los podemos encontrar de cadenas cortas, las cuales tienen menos de 6 enlaces de carbono, como vemos aquí el ácido butírico. También encontramos ácidos grasos de cadena larga, los cuales van a tener más de 12 enlaces de carbono, como lo estamos viendo en el ácido, principalmente en el ácido palmítico y el esteárico. Mientras que los triglicéridos de cadena media van a tener entre 6 y 10 enlaces de carbono. Vemos que el ácido caproico va a tener 6 enlaces de carbono y el caprílico 8. El cáprico tiene 10 enlaces de carbono y algunos consideran el ácido láurico como un triglicérido de cadena media. Otros lo consideran un triglicérido de cadena larga. Eso todavía está en discusión en las diferentes escuelas. La búsqueda que estuve haciendo de muchos, encontramos que algunos incluyen los triglicéridos de cadena media, lo definen como aquellos que tienen enlaces de carbono de 6 a 12. Entonces, bueno, ahí tenemos el ácido como en el limbo. Bueno, ¿cuál es la importancia de los triglicéridos de cadena media en el metabolismo? Estos van a ser más fácil y eficiente para su digestión. Se van a absorber muy rápido, muy fácil en comparación con los ácidos, con los triglicéridos de cadenas largas, de cadena larga, perdón. Y esto se da debido a que los triglicéridos de cadenas de cadena media, no necesitan no necesitan ser esterificados, por lo cual viajan directamente al hígado a través del sistema porta y van a generar de manera muy rápida cuerpos cetónicos. Estas cetonas van a ser una fuente inmediata de energía. Les quiero contar que desde mi experiencia como triatleta, pues aspiro a hacer mi primer Ironman completo en el 2019. En este momento estoy entrenando para hacer medio Ironman, que eso es nadar 1900 metros en aguas abiertas, luego pasar a 90 kilómetros en bicicleta y luego pasar a correr media maratón, 21 kilómetros. Eso hay que hacerlo en menos de 8 horas. El entrenamiento para esto, uno entrena como si estuviera preparándose para los Juegos Olímpicos y tiene que seguir el resto de la vida normal, es decir, ser hija, novia, esposa, amiga, trabajar, atender pacientes, luego entrenar, madrugar, estudiar. Entonces, el gasto energético es gigante. Estos triglicéridos de cadena media, en mi caso, han sido una bendición. Ya más adelante les mostraré cómo lo utilizo en el equipo al que pertenezco y en mis pacientes. Pero esto se los cuento para que miremos lo rápido que se pueden utilizar estas cetonas en un atleta y en general en cualquier persona con dislipidemia. ¿Por qué? Porque estas cetonas no se van a acumular a nivel tisular. Estas cetonas no van al músculo y no porque no utilizan kilomicrones para ser transportados.
tampoco tampoco llegan a las arterias, no llegan al sistema linfático cardíaco. Bueno, esta digestión rápida y eficiente también es ideal para ser utilizada en aquellas personas que necesitan bajar de peso, ya que esto aumenta los niveles de leptina. Recuerden que la leptina para la producción de insulina, por lo tanto, mejora la resistencia a la insulina y disminuye la grasa abdominal. Y hay una óptima utilización de los lípidos como energía. Recuerden que en la diapositiva anterior les mostraba la ventaja de que pasa directamente al hígado y no necesita ser esterificado. Este es un estudio sobre el impacto de de los triglicéridos de cadena media y cadena larga en el apetito en hombres con sobrepeso. Se estudiaron se estudiaron 40 hombres, esto fue un ensayo clínico, y a 20 estos hombres tenían el mismo estilo de vida, estaban alrededor del mismo estilo de vida, todos en sobrepeso, todos con una circunferencia abdominal bastante aumentada. Se les pidió, a algún grupo se les suministró 50 gramos diarios de triglicéridos de cadena media y a otros 50 gramos diarios de triglicéridos de cadena larga. Entonces, aquí se dieron cuenta o se concluyó que con los triglicéridos de cadena media disminuía notablemente el apetito durante el día. En las 3 primeras horas, los que consumían triglicéridos de cadena media estaban sin apetito, mientras que los que consumieron triglicéridos de cadenas largas antes de las 3 horas ya nuevamente necesitaban volver a comer. Esto pues es importante en el manejo del peso, sobre todo que a ambos grupos se les suprimió el consumo de carbohidratos. Entonces, otra conclusión a la que se llega es que el consumo de triglicéridos de cadenas medias en los pacientes que están en tratamiento para disminución de peso van a tener menos efectos colaterales por la supresión eh, del consumo de carbohidratos, lo que le llamamos el síndrome de abstinencia por los carbohidratos. En este grupo, a los que se les suministró triglicéridos de cadena media, tuvieron menos síndrome de abstinencia a los carbohidratos. Energía rápida y disponibilidad de cetonas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos cómo estos triglicéridos de cadena media como no necesitan ser esterificados, se van a convertir rápidamente en cuerpos cetónicos y van a ser una fuente inmediata de energía para otros tejidos sin acumularse. Puede ser utilizada por el corazón. Ya vamos a ver un estudio donde se demuestra que mejora el funcionamiento del cerebro y, por supuesto, el músculo esquelético. Bueno, energía rápida por
la disponibilidad de cetona. Esto convierte estos triglicéridos de cadena media en una fuente ideal para atletas. Se convierte en un suplemento muy fácil de consumir, no produce pesadez. Como triatleta lo consumo, me da muy buena energía, pues cuando entreno lo consumo antes y después del entrenamiento. Quiero mostrarles este estudio donde se utilizó triglicéridos de cadenas medias para mejorar el rendimiento en el ejercicio a través de la biogénesis mitocondrial y metabolismo. Entonces, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora, la escuchamos. Ah, Sí. me perdí un poquito. Aló. ¿Hasta dónde? Bueno, les estaba diciendo que como estos cuerpos cetónicos están disponibles para ser usados de manera inmediata, esto hace que podamos utilizar fácilmente y de forma segura y tal vez como suplemento o complemento en la nutrición de los atletas. Este estudio concluye que los atletas que consumen triglicéridos de cadena media tuvieron un rendimiento más rápido. Incluso se hizo un experimento, en este estudio se hizo con ratones, donde se les suministraba triglicéridos de cadena media y después los ponían a correr en las rueditas. A otro grupo control de estos ratones, pues no se les dio sino suplementos vitamínicos y triglicéridos de cadenas largas. Pero se dieron cuenta que los ratones, después de estar corriendo, a los que se les suministró durante el tiempo que corrían triglicéridos de cadena media, no disminuyeron su rendimiento. ¿A qué quiero llegar con esto? Sabemos de ustedes que corren o hacen ejercicio, se han dado cuenta que a veces cuando estamos haciendo ejercicio o estamos en una carrera y paramos a comer cualquier cosa, eso es casi que perder una carrera. Mientras que, según este estudio, según la conclusión de este estudio que se hizo en ratones, se les suministraba durante el tiempo que iba corriendo los ratones una medida exacta que equivaldría a una cucharada para nosotros de triglicéridos de cadena media, y los ratones podían seguir corriendo súper bien como si nada. Entonces, esto nos daría para pensar que lo podemos usar durante una carrera para mejorar el rendimiento. Pues yo lo he hecho y la verdad es que sí me ha funcionado. Claro que tendríamos que tener más evidencia en humanos, en atletas humanos. Bueno, estos cuerpos cetónicos va a ser energía que se quema muy rápido y no se van a acumular en los tejidos. Esto hace que los triglicéridos de cadena media sean ideal para utilizarlos como coadyuvante
en diabetes tipo 2. Aquí tenemos un efecto térmico de triglicéridos de cadenas medias y de cadena larga en hombres. En esto se observó, aquí en esta gráfica podemos observar el aumento de los triglicéridos en plasma después de la ingesta de triglicéridos de cadena larga. ¿Por qué? Porque estos se van a acumular en el cuerpo. No aumenta los triglicéridos en plasma después del consumo de triglicéridos de cadena media. Y hay el incremento de la formación de cetonas después de triglicéridos de cadena media. Perdón, esta me salió repetida. Entonces, aquí les quiero contar cómo les recomiendo a mis pacientes consumir muchas veces. En este caso, utilizo el aceite de coco de Yarrow porque pues, tiene para mí muy buenas cualidades, es orgánico. Aparte tiene muy buen sabor, un sabor muy natural, es extra virgen. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto en atletas? Disminuye el apetito durante la competencia. Esto es una ventaja gigante, porque en las carreras largas a los atletas los acaba el hambre. Sentir hambre durante una carrera va a disminuir el rendimiento, pues porque lo golpea tanto física como psicológicamente. Mejora la función muscular, el cansancio muscular disminuye mucho, por lo cual mejora el rendimiento. Otra cosa es que estos se van a oxidar muy rápido, son ácidos grasos que se van a oxidar muy fácil y hace que mejore el rendimiento de los atletas. Algo que pasa es que muchos atletas tienen resistencia a la insulina y no lo saben. ¿Qué pasa con ellos? Que en carreras de media distancia, que pueden ser 21 kilómetros, media maratón, o en carreras de larga distancia, 42 kilómetros o ultramaratones, o incluso a veces con solo 10 kilómetros empiezan a vomitar. Y esto es porque la mayoría de ellos tienen una alta resistencia a la insulina y no lo saben. Entonces, cuando suministramos estos triglicéridos de cadena media a estos atletas, les va a disminuir la posibilidad de vómitos durante sus carreras. Y lo más importante, una de las cosas que más me gusta es que mejora la recuperación post competencia. O sea, uno no queda, como decimos en Colombia, llevado. Porque hace que la oxidación celular, la inflamación celular, la inflamación que se produce en el cuerpo después de estas carreras tan exigentes sea menor y nos da la posibilidad de que el atleta se recupere muchísimo más rápido. Esto quiere decir que pueden iniciar un reentrenamiento en menor tiempo. Mejora las funciones cognitivas. Debido al incremento de cetonas por esta suplementación de MCT o triglicéridos de cadenas medias, este puede ser un factor protector en adultos mayores con deficiencia de memoria leve a moderada. En Cochrane hay algunos estudios que hablan de que no es muy útil en pacientes con Alzheimer. No se ha visto mucha evidencia, pero sí en personas con deficiencia leve a moderada. No estoy hablando de Alzheimer. Y disminuye el riesgo de demencia en un 44% en pacientes que consumen dietas ricas en grasas y
con muy pocos o no, nada de carbohidratos. Esto fue publicado en la revista del Corazón de la Clínica Mayo en el 2012. En este estudio se concluyó que debido a esta disponibilidad de cetonas, se mejora el metabolismo energético del cerebro y se habla de que concluye que podría mejorar entre 8 a 9% el metabolismo energético del cerebro. Esto es muy importante en los niños. No tengamos miedo de darle aceite de coco a un niño o leche de coco. En medicina ayurveda utilizamos aceite de coco en fórmulas para niños o leche de coco con algunas especias. La leche también es rica en ácidos grasos, la leche de coco, o mezclar leche de coco con aceite de coco y algunas especias. Esto en un niño da unos efectos espectaculares y son niños que vamos a ver sanos, que no van a presentar avidez por el consumo de azúcares, son niños que van a rechazar van a preferir la fruta al dulce. Sabemos que el dulce o las azúcares generan un círculo vicioso de el azúcar genera inflamación, la inflamación más avidez o más deseo de azúcar, y más inflamación y más deseo por el azúcar y más inflamación. Entonces, cuando le damos a un niño una dieta rica en grasas saturadas de buena calidad, vamos a evitar esa avidez por los dulces y son niños que van a tener menos riesgo de obesidad y mejor rendimiento en las escuelas. Bueno, en cuanto a los triglicéridos de cadenas media y triglicéridos de cadena larga, tenemos que los triglicéridos de cadena media, como lo dije ahorita, son una fuente rápida de energía y a su vez van a disminuir el gasto energético del cuerpo. Mientras que los triglicéridos de cadena larga van a aumentar el gasto energético del cuerpo y van a acumularse más en los tejidos. Los triglicéridos de cadena media disminuyen la sensación de hambre. Por lo tanto, vamos a consumir menos cantidades de comida. Vamos a consumir menos del 20% de las calorías en la siguiente comida. Es decir, si en mi desayuno yo consumí triglicéridos de cadena media y durante la mañana consumí grasas saturadas, en mi almuerzo voy a tener menos deseo de consumir carbohidratos y voy a consumir menos calorías. El metabolismo es rápido y lo más importante es que esa energía que va a estar disponible para ser usada. Es como si estuvieran los cuerpos cetónicos diciendo, aquí estoy, úsame rápido, y se van a prestar para que tengamos un mejor rendimiento. Todo esto nos va a llevar a prevenir la ganancia de peso y a mejorar o a complementar los tratamientos para disminución de peso. Aquí vemos en esta gráfica cómo en los pacientes que consumieron triglicéridos de cadena media, que es el verde, mejoraron
su peso corporal en comparación con los triglicéridos de cadena larga. Igual para la circunferencia abdominal, en los pacientes consumidores de triglicéridos de cadena media disminuyeron su circunferencia abdominal, contrario a los pacientes que consumieron triglicérido de cadena larga. Igual para la circunferencia de la cadera y el índice de masa corporal. La ingestión diaria de tan solo 1.7 gramos por decilitro de ácido graso de cadena media mejora la pérdida de peso en una dieta controlada de 12 semanas. ¿Qué quiere decir una dieta controlada? Baja en carbohidratos. No puedo mezclar las grasas saturadas con una dieta rica en carbohidratos. Bueno, hablando de el rey aceite de coco, nos damos cuenta que su principal componente es el ácido láurico. Recuerden ahorita que dijimos que el ácido láurico, pues algunos lo consideran un triglicérido de cadena media, otros los consideran un triglicérido de cadena larga y está en el limbo. El aceite de coco contiene aproximadamente un 46.5% de ácido láurico y un 11.6% de ácido caprílico. Tenemos que contiene también ácido esteárico, leico y linoleico, palmítico y mirístico, que son triglicéridos de cadena, ácidos grasos de cadena larga. La ventaja del ácido cáprico y caprílico es que son rápidamente metabolizadas en el hígado y se convierten rápidamente en cetonas. Bueno, miremos dos tipos de aceite de coco, de acuerdo al método de procesamiento. Esta es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta al momento de recomendarle aceite de coco a nuestros pacientes, ya que de esto depende el efecto que tenga en el cuerpo debido a la estabilidad de sus moléculas. El aceite ideal para el consumo crudo es el aceite prensado en frío extra virgen. Este se va a extraer mediante presión y nunca supera los 48 grados centígrados. Nos va a dar un sabor más natural y neutral y obviamente va a tener mayor contenido de triglicéridos de cadena media. El Speller Press se extrae a 97 grados centígrados. Este sigue siendo benéfico, pero es más indicado para cocinar, para darle un poquito de sabor a la comida, ya que este nos ofrece un sabor tostado y se utiliza para cocinar. Este va a tener menos triglicéridos de cadena media. Hay que tener cuidado con el aceite de coco que no venga en envase oscuro, porque se oxida fácilmente. El aceite de coco debe ser de grado farmacológico. Este es el que es prensado en frío y es no hidrogenado. Recuerden que las grasas saturadas hidrogenadas, como lo dije al principio, son aquellas a las que se le añade enlaces de hidrógeno por métodos químicos o por altas temperaturas. Y son esos que, ese es el tipo de grasa que nos va a taponar las arterias y se va a acumular en nuestro cuerpo y no va a ser fácilmente utilizado como fuente de energía. El aceite de coco ha sido, yo creo que en la búsqueda que hice sobre aceites con triglicéridos de cadena media, de cadena larga y de cadena corta, fue el aceite que más se ha estudiado junto al aceite de palma. En este estudio, un ensayo randomizado
de aceite de coco, aceite de oliva y mantequilla, estudia el efecto de estos en los lípidos en sangre y otros riesgos cardiovasculares en hombres y mujeres saludables. Se llegó a la conclusión de que el aceite de coco no aumenta el LDL en comparación con el aceite de oliva y la mantequilla, mientras que la concentración de LDL incrementó con la disminución, con la administración de aceite de oliva y mantequilla. Mientras que hubo un incremento significativo de HDL en comparación con la mantequilla y aceite de oliva. No se presentaron diferencias en el cambio de peso, ni del índice de masa corporal, ni adiposidad central. ¿Esto qué quiere decir? Que este estudio duró 3 meses. Pues necesitaríamos estudios más largos para llegar a la conclusión en el manejo del peso. Si de verdad puede haber una diferencia en el cambio de peso, en el índice de masa corporal y de adiposidad central. Bueno, el ácido láurico. El ácido láurico es una de las bendiciones del aceite de coco y se considera de pronto un neuromodulador de la inflamación por la respuesta en la activación en la microglía. Entonces, en este estudio, que fue un ensayo randomizado, se llegó a la conclusión de que se puede mejorar la neuroinflamación mediante la atenuación de la activación de la microglía. Y esto puede ocurrir vía GPR40 y reducir la activación glial y el subsecuente daño neuronal en pacientes con Alzheimer. Este ensayo se consideró, no pudo ser publicado en Cochrane porque fue con una muestra muy pequeña. Tendríamos que tener una muestra más grande de pacientes con Alzheimer para que sean estudios más concluyentes. Más sin embargo, nos puede orientar en el uso del aceite de coco o de triglicérido de cadena media en pacientes con Alzheimer. Acerca del ácido caprílico y cáprico, que hace parte, está en un 7% en el aceite de coco. En este estudio, donde se estudió el efecto de estos dos ácidos grasos y el efecto en la absorción de colesterol exógeno, y se llegó a la conclusión de que disminuye la absorción de colesterol exógeno, por lo tanto ayuda a mejorar el perfil lipídico. Otro beneficio del uso del aceite de coco es el uso tópico. Incluso en medicina ayurveda se utiliza, pues hago mención de medicina ayurveda para hacer notar que se usa desde tiempos muy ancestrales su aplicación tópica y se utiliza en las agravaciones de pita o cuando hay exceso de calor porque tiene un efecto muy refrescante y a la vez humectante. En Cochrane existen estos dos estudios. Uno fue publicado en el Journal Indian Pediatrics y otro en Neonatology. Entonces, en el primero se estudió el efecto, se hizo
estudio abierto randomizado controlado de la utilización de masaje con aceite de coco versus aceite mineral. Sabemos que en las unidades de neonatología, o por lo menos en Asia se utiliza, el aceite con el masaje con aceite en los neonatos, sobre todo en los neonatos con bajo peso, para ayudarles a ganar peso. Entonces, se dieron cuenta que los niños que eran masajeados con aceite de coco mejoraron la ganancia de peso respecto a aquellos que fueron masajeados con aceite mineral. Y por otra parte, pues tenían mejor respuesta neurológica y la piel obviamente estaba más humectada, y fueron niños que salieron más rápido de las unidades de neonatología. En este publicado en Neonatology se utilizó el aceite de coco en bebés pretérmino, de muy pretérmino. Y se llegó a la conclusión también de que estos niños que eran bañados, se les hacía un baño tópico con aceite de coco, tenían mejor ganancia de peso y mejor respuesta. Incluso la respuesta y los reflejos de succión mejoraron notoriamente respecto al uso tópico de otros aceites. Bueno, hablando del uso tópico del aceite de coco, también se puede utilizar en eczemas. Se aplica, se tibia ligeramente y se aplica todos los días en la zona afectada. Bueno, y la gran pregunta, ¿el aceite de coco aumenta el riesgo cardiovascular, sí o no? Este es un tema muy discutido, ya que hay estudios, por ejemplo, hay autores que están en contra del uso de grasas saturadas en general, en la alimentación. Pero al revisar estos estudios me di cuenta que en los pacientes a los que se les suprimió el uso de grasas saturadas fueron pacientes altamente consumidores de carbohidratos y de azúcares. Tampoco nos describen qué tipo de aceite de coco utilizan, porque puede ser un aceite de coco hidrogenado o saborizado o endulzado. Entonces, si queremos escribir sobre el aceite de coco, hay que describir el origen del aceite de coco. En este estudio randomizado se estudió el uso del aceite de coco versus aceite de girasol en los factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria estable. Y se llegó a la conclusión de que el aceite de coco no empeoraba el riesgo cardiovascular en estos pacientes y no cambió el perfil lipídico, mientras que en los pacientes en los cuales se utilizó aceite de girasol aumentaron el porcentaje de LDL y de triglicéridos. Entonces, pues aquí vemos que el aceite de coco en realidad no aumenta el riesgo cardiovascular. Vuelvo y repito, un aceite de coco extra virgen, prensado en frío, que no ha sido calentado, que tenga estas condiciones, no debería aumentar el riesgo cardiovascular. Los invito a que busquen medicina basada en la evidencia.
En Cochrane hay más de 177 estudios acerca de los efectos del aceite de coco extra virgen. Se describe su uso en niños, en neonatos, y a su vez también se describe mucho, muchos estudios concluyen que el aceite de coco no aumenta el riesgo cardiovascular. Ahora, recordemos que hay que hacerle a nuestros pacientes una dieta controlada, de acuerdo, en el caso de la Ayurveda, de acuerdo al biotipo, en el caso de cada uno de ustedes, de acuerdo al conocimiento de cada uno, al tipo de sangre, a lo que cada quien conozca y en lo que cada quien sea experto, pero siempre y cuando sea una dieta controlada. Recomendar también el, eh, el ejercicio físico. Es importante complementar el uso del aceite de coco como un buen estilo de vida. La ventaja es que, recuerden, disminuye la sensación de hambre, es decir, disminuye el apetito. En Jarrow tenemos esta delicia que se llama MCT Oil, el cual es un combustible súper rápido para el cerebro y los músculos, y se puede utilizar como soporte en las dietas cetogénicas. Aparte, es un aporte inmediato de triglicéridos de cadena media, no tiene olor, es extraído 100% puro del aceite de coco. Es decir, la diferencia de este es que aquí no vamos a tener triglicéridos de cadena larga, vamos a tener solo triglicéridos de cadena media. Va a tener menor porcentaje, de triglicéridos de cadena larga. Va a ser una gran fuente de ácido láurico. Recuerden que el ácido láurico, ya vimos estudios que demuestran que funcionan como un neuromodulador de la inflamación. Es un soporte nutricional para enfermedades lo que lo hace un soporte nutricional para enfermedades neurodegenerativas, y aporta ácidos grasos que mejoran las funciones y el rendimiento cognitivo. Recuerden, en los niños. Hasta ahora no he tenido experiencia con el uso del MCT Oil en niños, pero sí de aceite de coco y de leche de coco. Brinda protección a la mielina. El aceite de coco. Este aceite de coco de Jarrow es un aceite de coco 100% orgánico de grado farmacéutico. El hecho de que sea de grado farmacéutico quiere decir que le podemos dar un uso tópico y también tomado directamente. Lo podemos utilizar en niños. Ya vimos estudios que soportan y respaldan el uso del aceite de coco, el uso tópico de aceite de coco en neonatos y en neonatos con prematurez extrema. Este es de primera aprehensión en frío, extra virgen. Es fuente de triglicéridos de cadena media, nos apoya en dieta cetogénica, es una fuente de energía mitocondrial, tiene un alto contenido de ácido láurico, el cual tiene un efecto antibacteriano e inmunoestimulante, lo cual lo hace ideal, lo hace un complemento ideal en el pie diabético. En medicina ayurveda se utilizan muchos aceites como tratamiento, y el aceite de coco se utiliza para recuperar las apoplejías, a los pacientes emaciados que salen de cirugías, para darles fuerza, y se utiliza tópicamente.
Bueno, como les dije ahora, se puede utilizar en úlcera varicosa, pie diabético, no va a producir infección y mejora la granulación en el pie diabético. Tiene una actividad emoliente y humectante. En los diabéticos, a los diabéticos les recomiendo mucho hacer buches con aceite de coco para mejorar la enfermedad periodontal y masajearse las encías con aceite de coco. Recuerden que la enfermedad periodontal es uno de los factores que disminuyen o es una de los factores que influyen en la diabetes de difícil manejo, esas glicemias que no bajan y no bajan. Hay que buscar enfermedad periodontal en estos pacientes. Recomendamos utilizarlo, incluso cepillarse los dientes con aceite de coco antes de usar crema dental. Entre otras cosas, les recomiendo crema dental libre de flúor, pero siempre primero cepillar los dientes con aceite de coco. Recuerden, disminuye el riesgo de enfermedad periodontal en los pacientes diabéticos. Es un protector cardiovascular, es un tonificante del endotelio y soporte en depresión y estados depresivos en pacientes geriátricos. Pues ya vimos que nos ayuda a proteger la mielina. Es coadyuvante en tratamiento de Staphylococcus aureus en piel y es apto para uso culinario y cosmético. Por ejemplo, desmaquillarse con aceite de coco es una maravilla. Para retirar la pestañina es lo mejor. Entonces, usemos este tipo de grasas saturadas sin miedo. Bueno, para más información les dejo mi página web, les dejo mi teléfono, estoy a su entera disposición y bueno, muchas gracias y pasamos a las preguntitas que tengan por ahí. Buenas noches. Por favor, las personas que tengan preguntas, desactivar el audio de cada uno. Lo hacemos en orden, por favor. Y pues ya la doctora queda atenta a responderlas. Bueno, tenemos una pregunta del doctor Álvaro Correa. Dice, estoy sin micrófono. ¿Cuál es la dosificación diaria de MCT Oil? Sí, ya les voy a mostrar, me voy a devolver un poquito aquí. Pues en estudios que se han hecho para tener los efectos benéficos en general del MCT oil o cualquier triglicérido de cadena media, esto incluye el aceite de coco, es de tan solo 1.7 gramos sobre decilitros. Incluso yo generalmente recomiendo 5 gramos y con eso 5 gramos diario mínimo. Si no les gusta tomárselo directamente en la cuchara, les digo que se lo echen al café, incluso desde el punto de vista ayurvédico, disminuye la astringencia del café, por lo tanto disminuye el efecto negativo que tiene el café en el riñón y en el hígado. Entonces, con una cucharada diaria he tenido la experiencia de que disminuye
mejora el cuadro lipídico de los pacientes. Y pues este estudio nos dice que con una ingesta pequeña de tan solo 1.5 gramos podemos conseguir resultados en nuestros pacientes. Tenemos otra pregunta de la del doctor Carlos. Dice que si se puede mezclar en ayuno con extracto de verduras. Claro que sí. Esto le da, es más, a las personas delgadas que no nos gustan no nos gusta mucho, pues yo me los tomo, pero no es que me gusten mucho los extractos verdes. El aceite de coco le da una consistencia muy cremosa y se convierte en una fuente de energía súper poderosa. Es súper recomendable, tanto desde el punto de vista metabólico y en mi caso desde la óptica de la Ayurveda, disminuye la sequedad que puede producir a nivel intestinal los extractos verdes. ¿Y cuál es lo que te dijo? ¿Qué utilizaban? Para frenar chocolate y tampoco bebido. Tenemos otra pregunta de la doctora, María Eugenia. ¿Qué opina del aceite o mantequilla de maní? Bueno, esto del maní, de la mantequilla de maní, ha sido muy controversial. Mira, hay un estudio en Cochrane donde dice, primero que todo debemos diferenciar que el maní es realmente una legumbre, no es un fruto seco. Y el maní tiene el problema de que aparte de ser transgénico, el maní que tenemos en este momento en nuestro planeta, la mayoría es transgénico. Eso se vuelve una grasa que no produce cuerpos cetónicos, no es fácilmente disponible, va a disminuir la sensación de hambre, pero porque hace una capa grasa en las paredes del estómago. Entonces va a producir sensación de saciedad, pero como engañosa, por hacerlo gráfico de alguna manera. A diferencia del aceite de coco que produce saciedad vía cuerpos cetónicos. No sé si a la doctora le pude responder bien la pregunta. En cuanto a la mantequilla de maní, es una mantequilla de muy difícil digestión. Hay otro tipo de mantequillas de frutos secos, por ejemplo, mantequilla de almendra, que es rica en triglicéridos de cadena media, la mantequilla de macadamia, las mantequillas de nueces serían una mejor opción. Bueno, aquí respondiendo a la pregunta de la doctora Magda, nos pregunta que si el coco en su forma natural se puede consumir y tomar su leche sin ningún problema y tendrá mejores efectos. Sí, a ver, el coco en sí, su carne es rica en grasas saturadas y se puede consumir perfectamente, tanto su leche como la carne del coco. Solo que en algunas personas puede caer muy pesada. Hay personas que sienten la leche de coco pesada. En el caso de la medicina ayurveda, recomendamos tibiarla ligeramente o utilizar licuadoras de alta potencia. Voy a decir una marca
porque es la que uso en mi casa, Vitamix, por ejemplo. Es de una licuadora de alta potencia y calienta un poquito la leche de coco. Esto la hace más fácil de digerir y le podemos agregar especias y un poquito de aceite. Incluso tenemos una fórmula para bebés que están iniciando su alimentación complementaria y es que le recomendamos a las mamás hacerle una preparación de leche de coco hecha en casa, agregándole una pizca de cúrcuma y una pizquita de nuez moscada. Esto a los bebés les encanta y es una buena fuente de grasa saturada para los niños. Bueno, Carlos, nos pregunta Carlos que cuál es la hora más recomendable en caso de ser una vez al día o se puede ingerir 2 o 3 veces al día. Me imagino que hace referencia al aceite del coco y MCT Oil. Bueno, eso depende del estilo de vida de cada quien. Por ejemplo, les repito mi caso, por ser triatleta y tener, pues seguir una vida normal, a veces son 3 y 4 horas de entrenamiento fuerte y aparte atiendo a mis pacientes, aparte pues dicto conferencias, dicto clases en universidades, me toca viajar, estudiar, seguir la vida normal. En mi caso, yo me lo tomo en la mañana y cuando voy a hacer el entrenamiento más fuerte. Para mí, la mejor hora sería la mañana, porque amanecemos pesados, necesitamos esa dosis, como ese boost durante el día. Entonces, para mí sería la mañana, pero vuelvo y repito, depende del estilo de vida de cada uno. Comparando con el ghee, ¿es mejor o parecido? A ver, el ghee es mantequilla clarificada. El ghee no entra como una mantequilla normal. El ghee tendría una porción de ácidos grasos saturados y monoinsaturados. Por eso es que yo no recomiendo el ghee para cocinar. El ghee deberíamos utilizarlo crudo o tibio, pero jamás sofreír con el ghee, porque ese ácido graso monoinsaturado queda un enlace de carbono libre de hidrógeno y se puede convertir fácilmente en grasa trans. Entonces, no serían comparables, podrían ser complementarios. Son dos tipos de grasa que se pueden utilizar perfectamente en la dieta de un paciente. Cuando utilizo el ghee en vez del aceite de coco en aquellos pacientes estreñidos, les recomendamos en Ayurveda tomar una cucharada de ghee tibio en las mañanas y hacer buches con aceite de coco. Armando nos pregunta combinación con chocolate negro sin azúcar y café negro al desayuno. O sea, aquí tenemos dos tipos de estimulante, tanto el chocolate negro como el café. En este caso, a mis pacientes les recomiendo o utilizan el chocolate o utilizan el café. Y le pueden agregar perfectamente MCT Oil o aceite de coco. Y eso se convierte como en una bomba energética. Incluso lo pueden utilizar con el chai, con el té, y se convierte en una bomba. María Eugenia, ¿los buches con aceite se tragan o se descartan? Se descartan. La idea es que el aceite de coco, la rutina que recomendamos es
hacer buches con aceite de coco, luego cepillar los dientes con aceite de coco, masajear suavemente las encías y luego con un raspalenguas, que lo consiguen en el Centro Colombiano de Medicina Ayurveda, limpiar la lengua. Esto disminuye el porcentaje de enfermedad periodontal en los pacientes diabéticos y en la población en general. Pero se debe descartar el aceite de coco con el que se hacen los buches. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si en este momento no hay más preguntas o alguna persona que quiera por el chat, doctora, le queremos dar los sinceros agradecimientos por su compañía y esperamos que para la próxima conversación, la próxima charla que tendremos, que será el próximo 2 de agosto, ya estaremos haciendo la convocatoria también vía mailing para todos los participantes y también más adelante les podemos compartir las memorias de esta charla tan interesante que nos ha dado el día de hoy la doctora. Veo que tenemos otra pregunta, doctora, la dejo para que usted pueda dar la respuesta. Muchas gracias. En pacientes con fibromialgia, el aceite de coco, debido a el ácido láurico, nos va y a la producción de cuerpos cetónicos, mejora el rendimiento celular, mejora el metabolismo en los pacientes con fibromialgia. Hay un estudio muy interesante que realizó, encontré en el Journal de Reumatología, pero no lo traje porque lo perdí. Me disculpo por eso, pero hay estudios del uso de aceite de coco, tanto tomado como tópico en pacientes con fibromialgia. Utilizarlo como masaje. Se tibia ligeramente el aceite de coco y se realizan masajes o automasajes con el aceite de coco y mejora la fibromialgia. Otra cosa es que recuerden que en fibromialgia también estamos hablando de alteraciones hormonales. El aceite de coco nos ayuda a regular la producción de estrógenos y mejora el estado anímico de estos pacientes. Entonces, se convierte en un excelente coadyuvante en el tratamiento de la fibromialgia. Se debe, para consumirlo con arroz integral, sí, pues a ver, si estamos hablando de disminuir el consumo de carbohidratos, pues le podemos agregar o cocinar el arroz integral con aceite de coco. Pues esto creo que le daría un sabor rico como arroz de coco guajiro. Pero si estamos hablando de una dieta cetogénica, recuerden que deberíamos disminuirle al paciente el consumo de carbohidratos. Esto incluye el arroz integral. Ahora, si es un paciente extremadamente delgado o es un atleta, es una persona que se va a consumir toda esa energía, perfectamente se puede hacer. ¿Qué tan seguido se recomienda consumir el aceite de coco? Se puede hacer perfectamente diario, entre 1.7 gramos a 5 gramos diario, sin ningún problema. ¿Cómo se usa como antimicótico? Se puede utilizar tópico, por ejemplo, en pie de atleta, se tibia y se coloca el aceite de coco en los pies y luego una media. Esto pues mejora mucho el pie de atleta. En las onicomicosis también mejora mucho. En esas onicomicosis de difícil tratamiento,
recuerden que lo ideal es enviarle una biopsia al paciente y descartar que sea una psoriasis en vez de una micosis. Hay que tener esto en cuenta. Bueno, otros ejemplos de triglicéridos de cadena media. Bueno, el aguacate contiene triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena larga. Otro es el ácido de palma, el aceite de palma roja, las olivas. Bueno, una fuente muy rica de triglicéridos de cadena media es la leche materna. Otro ejemplo es el aceite de ajonjolí prensado en frío. Es una buena fuente de triglicérido de cadena media. El aceite de oliva, recuerden que es rico en omega 6 y es triglicérido de cadena larga, por lo tanto no se debe calentar. Una ventaja del aceite de coco es que aguanta altas temperaturas sin que rote a trans. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecerles por su asistencia, por su atención. Espero que sea útil para su práctica médica, que le aprovechen mucho y recuerden siempre utilizar los buscadores de medicina basada en la evidencia. No les dé miedo escribir. Necesitamos promover la investigación en la medicina alternativa. Gracias y que tengan una feliz noche y una feliz práctica médica. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Entonces nos veremos el próximo 2 de agosto. Doctora Mireya, muy agradecidos. Qué información tan interesante y tan valiosa en el día de hoy.